Hola, bienvenidos a COVID-19, la semana en América, el espacio de France 24 en el que hacemos un resumen de las noticias más destacadas relacionadas con la pandemia de COVID-19. A continuación, algunos de los temas que trataremos en este programa. Hablaremos, por supuesto, de la nueva variante Omicron detectada en Sudáfrica. Ya es considerada por la OMS como una variante de preocupación con una gran cantidad de mutaciones que tiene un mayor riesgo de reinfección frente a otras variantes. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo prepararnos? Vamos a analizar el tema en unos minutos en nuestra consulta con el doctor Pérez. Hablaremos también de la situación en Perú y en Ecuador, países en donde los casos de contagio han repuntado en los últimos días. Las autoridades de ambos países han reforzado los sistemas de vacunación, los planes de vacunación en estos países. En Ecuador ya está disponible, por ejemplo, la tercera dosis, mientras que en Perú algunos científicos locales han detectado hasta 30 mutaciones de la variante Delta. Y hablaremos, por supuesto, de Europa, que sigue en alerta ante el reciente pico de contagio de COVID-19. Por ejemplo, Eslovaquia estableció 2 semanas de confinamiento y Portugal, que es el líder de vacunación en la Unión Europea, reimpuso medidas que van antes y después de las fiestas de diciembre, es decir, Navidad y Año Nuevo. Alemania ya superó las 100.000 muertes por cuenta del coronavirus. Veremos cómo está el panorama en el viejo continente. Con esto, pues damos inicio entonces al programa. Lo hacemos como es habitual con las cifras, viendo cómo está el panorama general del COVID-19 en nuestro continente. Comenzamos en Estados Unidos, en donde hay más de 48 millones de casos desde que comenzó la emergencia sanitaria en ese país. Los fallecidos ya superan los 775.000. Panamá reporta para el cierre de esta semana más de 476.000 casos y más de 7.300 personas han fallecido allí por cuenta del COVID-19. En Argentina contabilizan más de 5.3 millones de casos y los fallecidos superan los 116.000. Uruguay tiene más de 398.000 casos, se aproximan ya a los 400.000. Los fallecidos superan los 6.000. Brasil cierra esta semana con más de 22 millones de casos y más de 613.000 personas han fallecido en ese país suramericano. La nueva variante de COVID-19 detectada por primera vez en Sudáfrica ya tiene nombre, se llama Omicron y es considerada por la OMS como una variante de preocupación. Por este motivo, algunos países como Estados Unidos, Canadá y también algunos países de la Unión Europea anunciaron que impondrán restricciones a todos los viajeros procedentes de Sudáfrica y de otros países vecinos de esa zona del continente africano. Mientras tanto, en Sudáfrica, la mayoría de las provincias de ese país ya están reportando casos de esta variante. Aún así, el gobierno indicó que las restricciones impuestas a nivel internacional hacia los vuelos y pasajeros procedentes de Sudáfrica son completamente injustificadas. De preocupación, así catalogó la Organización Mundial de la Salud a la nueva variante del coronavirus a la que denominó Omicron. El grupo de asesoramiento técnico sobre la evolución del virus se reunirá periódicamente sobre Omicron. Se necesitarán días o semanas para que se lleven a cabo algunos de estos estudios. Tan pronto como tengamos más información, la haremos pública. Pero es importante saber que hay muchas cosas que pueden hacer para protegerse y proteger a sus seres queridos. Aunque los estudios apenas empiezan, los expertos ya han alertado sobre la posibilidad de que Omicron tenga una mayor transmisibilidad y la capacidad de sortear la respuesta inmunitaria de las vacunas. Tras el anuncio, la Unión Europea optó por restringir viajes desde y hacia el epicentro de la nueva variante. Todos los vuelos a estos países deberán suspenderse y se mantendrán suspendidos hasta que exista un entendimiento claro de los alcances de esta variante. Y los viajeros que estén retornando desde estas regiones deberán respetar estrictas reglas de cuarentena. Sudáfrica no demoró en reaccionar a la medida, catalogándola de injustificada. Este es un mal enfoque, está equivocado, va en contra de los estándares de la OMS. Simplemente tenemos la sensación de que algunos líderes de países están encontrando chivos expiatorios para hacer frente a un problema mundial. En Bélgica, los laboratorios reportaron el primer caso de contagio por la variante sudafricana. Se trata de un ciudadano que regresó de Egipto el pasado 11 de noviembre, mientras que el continente europeo enfrenta una de las olas más fuertes.
Vamos a conversar con el doctor Carlos Eduardo Pérez, médico infectólogo y también asesor científico de France 24. Ya está con nosotros para nuestra habitual consulta. Doctor, buenas noches, bienvenido. Como siempre, un gusto tenerlo aquí en el programa. Y comenzamos hablando de Omicron, por supuesto. ¿Qué características tiene esta nueva variante? ¿Qué dice la comunidad científica sobre esta nueva variante de COVID-19? Santiago, la alarma que ante esta nueva variante es porque acumula mutaciones que ya conocíamos del virus y algunas de estas mutaciones cambiaban la transmisibilidad, la hacía más efectiva o la virulencia, es decir, que enfermaba más. En esta variante se reúnen varias de las mutaciones de otros linajes en uno solo y por eso es que llama la atención porque obviamente va a tener mayor transmisibilidad. Estamos por verificar si va a tener mayor virulencia o resistencia a las vacunas. Doctor, precisamente entonces le preguntó qué significa que tiene múltiples mutaciones y esto entonces qué características particulares le podría dar a esta variante y cuáles de estas características son de preocupación para nosotros. Las mutaciones son pequeños cambios que hay en las proteínas que cambian la conformación de una proteína más grande. Entonces las mutaciones se acumulan naturalmente en todos los virus, como también nosotros, y todas las mutaciones se van acumulando. Lo que sucede es que se han identificado mutaciones de la proteína de espiga del virus que aumentan la transmisibilidad y algunas otras que aumentan la virulencia o algunas otras que son capaces de neutralizar las vacunas. Esta variante reúne todas esas malas mutaciones en un solo virus, en un solo linaje de virus. Y esa característica de acumular muchas mutaciones en un solo clon de virus pues es lo que llama la atención porque puede tener una probabilidad de expandirse nuevamente y de ser resistente a la inmunidad. Bueno, conforme vayan pasando los días vamos a irnos enterando un poco más de las características que tiene esta variante. Doctor, llama la atención, es particular que Sudáfrica haya sido el origen ya de dos variantes de COVID-19. ¿Qué particularidades tiene este país o la forma como el virus se ha movido en este país para que dos variantes hayan comenzado allí y se hayan expandido al mundo entero? Digamos que una de las particularidades también es que en Sudáfrica tienen una red de investigación genómica bastante importante. Entonces, tienen capacidad de encontrar estas mutaciones distintas en otros países. Probablemente puede estar circulando en otros países, sino no tienen las herramientas tecnológicas para poderlo identificar. Obviamente en el continente africano hay una asimetría social, una falta de acceso a las vacunas, es el continente con menos tasas de vacunación. Y ya sabemos que mientras haya personas no vacunadas, que el virus se esté replicando y casos activos van a suceder estos linajes. Entonces yo creo que la combinación de tener una situación de poca vacunación, alta circulación, sumada a una vigilancia genómica, realmente es muy buena en Sudáfrica y por eso es que identifican rápidamente estas mutaciones. Entonces, se unen estos dos aspectos para decir que es sudafricana. Pero creo que uno de los grandes problemas es estigmatizar una región por estas mutaciones. Es que hicieron bien su trabajo y la pudieron identificar. Probablemente puede estar en otras partes del mundo y no se han dado cuenta. Claro, y también una forma de no estigmatizar es que a estas variantes se les ha dado un nombre para no decir la variante de X o Y país para que no se estigmatice a las personas que son de estas regiones. Doctor, punto importante, las vacunas que tenemos actualmente en circulación, que nos han servido para hacer frente a las variantes que teníamos hasta el día de hoy, que se ha dado a conocer esta noticia y esta alerta a nivel internacional. ¿Es suficiente estas vacunas? ¿La tercera dosis o dosis de refuerzo que ya está en marcha en muchos países puede ser suficiente para hacer frente a esta nueva variante? Claro, ese es el gran interrogante y por eso cuando se coloca que es una variante de preocupación, ya no de interés, sino de preocupación, es porque se emplean los estudios clínicos con las vacunas que se están haciendo actualmente. Definitivamente estar vacunado va a ser mucho mejor que no estar vacunado. Digamos, no va a ser el mismo terreno para el coronavirus de una persona que esté inmunizada y sobre todo reforzada la inmunización a cuando una persona no tiene ningún tipo de defensas para los coronavirus. Entonces, no sabemos todavía, y eso es lo que se va a testear en estas próximas semanas, cómo es el comportamiento de este linaje con las vacunas actuales y con los refuerzos, pero sin duda las personas no vacunadas van a ser el gran proceso de transmisibilidad. Y no tengo ninguna duda que las vacunas en alguna medida nos van a servir para este linaje. ¿Qué tanto? Si mucho, poquito o moderado, es lo que vamos a desarrollar en el tiempo.
Complemento eso que usted dice, doctor, diciendo que la farmacéutica Moderna dice que va a desarrollar un refuerzo de la vacuna que tiene actualmente para que pueda combatir esta nueva variante de COVID-19. Ya poco a poco hay reacciones en la industria. También la Agencia de Salud de la Unión Europea dice que hay un riesgo de que Omicron se propague rápidamente en Europa. El riesgo es de alto a muy alto. Muchas gracias, doctor, por esta consulta aquí en COVID-19, la Semana en América. Gracias por estar con nosotros. Vamos ahora a ver cómo ha avanzado la vacunación en nuestro continente. Les presentamos a continuación el porcentaje de la población con esquema de vacunación completo. Demos un vistazo a las cifras de Estados Unidos. Allí el 57,88% de los ciudadanos ya tiene el esquema completo. México cierra esta semana con el 49,61%. Chile llegó al 83,42%. Uruguay el 76,14%, mientras que Colombia terminó esta semana con el 46,99% de la población con el esquema completo. Vamos a hablar ahora de México, que es uno de los países que cuenta con el portafolio de vacunas anti-COVID más amplio del mundo. Este país ha inoculado a sus ciudadanos con vacunas de Pfizer, CanSino, AstraZeneca, Sputnik V, Sinovac, Janssen y Moderna. En efecto, los contagios y hospitalizaciones han ido en descenso allí en México y continúan a la baja en toda la República Mexicana, aunque las autoridades ya advirtieron esta semana que podría presentarse un repunte de contagios en el corto plazo. Buenas noticias para México. Los contagios por COVID-19 van en descenso por 17 semanas consecutivas, algo que se ha visto reflejado en las hospitalizaciones y decesos. En esta semana tenemos una reducción nuevamente más cuantiosa que la semana pasada, que fue de -8, ahora abrimos nuevamente con -17. Esta trayectoria es esperable cuando ya se tiene intensidad epidémica menor. Lo mismo vemos en el indicador de la ocupación hospitalaria, se siguen desocupando las unidades COVID y noten también, como lo hemos dicho, es muy importante que en algunas entidades federativas ya empezó a ocurrir que pasan algunos días sin que se presente una sola defunción por COVID, lo cual es sumamente alentador y habla también del beneficio de la vacunación y la reducción sostenida de la epidemia. La ocupación media de camas generales se mantiene en 17% y el uso de camas de terapia intensiva en 13%. Aún así, un estudio realizado por la Universidad Johns Hopkins reveló que es el cuarto país con más muertes por COVID-19, detrás de Estados Unidos, Brasil y la India. Y es la 15ª nación en número de contagios confirmados. Sin embargo, la semana pasada, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, alertó sobre la posibilidad de una cuarta ola. Aún así, el gobierno mexicano no tiene planes de imponer mayores exigencias a sus ciudadanos. Nosotros no vamos nunca a volver obligatoria la vacunación. No, porque nosotros tenemos un pueblo que es mucha pieza del pueblo de México. Estamos en los porcentajes más altos de vacunación en el mundo. De una población de más de 128 millones de habitantes, más de 76 millones de personas mayores de edad tienen al menos una dosis de la vacuna, mientras que más de 64 millones ha recibido el esquema completo. El país azteca se encuentra vacunando a menores de entre 12 y 17 años con comorbilidades y anunció recientemente que inmunizará a todos los adolescentes de entre 15 y 17 años. Vamos ahora a dar un vistazo a ver cómo está la situación en Perú. Allí en la ciudad de Lima está Francisco Zacarías, nuestro corresponsal. Francisco, gracias por acompañarnos hoy en el programa. Y un grupo científico de peruanos ha detectado cerca de 30 mutaciones de la variante Delta en ese país suramericano. ¿De qué se trata?
Hola Santiago, los expertos del Instituto Nacional de Salud encendieron la alerta al declarar a Perú el único país del mundo donde circularían 4 variantes del COVID-19 al mismo tiempo. El hallazgo se logró después de secuenciar a 10.000 genomas del virus que identificaron a gamma, mu, lambda, delta, que es la predominante. Pero la alarma escaló porque los científicos también encontraron 30 mutaciones de la variante delta. Víctor Jiménez, microbiólogo molecular del Instituto Nacional de Salud, reveló que los 30 sublinajes identificados podrían ser los causantes de una tercera ola y quizás de una eventual cuarta ola en el futuro. Perú lleva un avance de vacunación con el 63% de su población objetivo. Más de 17.750.000 personas han sido inmunizadas con las 2 dosis contra el COVID-19. Sin embargo, los científicos exhortan a los peruanos a respaldar el proceso de vacunación y no bajar la guardia con los protocolos sanitarios. Francisco, también destacado esta semana allí en Perú es el leve aumento de casos que han presentado algunos distritos en Lima, la capital. ¿Qué dicen las autoridades allí? Un estudio de la Unidad de Inteligencia y Análisis de Datos del Sistema Sanitario de la Seguridad Social alerta el incremento sobre el 200% de contagios de COVID-19 en algunos distritos de Lima. El reporte detalla que existe incumplimiento de las medidas de bioseguridad por parte de los afectados. Mientras tanto, el Ministerio de Salud lanzó una alerta epidemiológica a los establecimientos de salud públicos y privados ante el incremento de casos y hospitalizaciones que genera el SARS-CoV-2 en diversas regiones del Perú. Las autoridades ordenaron fortalecer los servicios de atención y activar acciones de prevención y control ante un alto incremento de casos por el desplazamiento de la población por las compras navideñas, así como las reuniones sociales por Navidad y fin de año. Para Óscar Ugarte, exministro de Salud, la alerta epidemiológica por incremento de contagios podría ser el inicio de una tercera ola del COVID-19. Francisco, finalmente, ¿qué información hay sobre ese regreso a clases? Cerca de 95.000 colegios en el Perú van a regresar a clases presenciales. Las autoridades anunciaron que 95.000 escuelas están habilitadas para brindar clases presenciales y semipresenciales antes de que termine este 2021. Se hará prioridad a alumnos del último año de educación secundaria. Contando con más del 87% de docentes que en territorio peruano completaron su vacunación contra el COVID-19, el presidente Pedro Castillo afirmó que el país volverá a las clases presenciales en marzo del 2022 y también señaló que se afinarán protocolos sanitarios para que las escuelas sean espacios seguros para los maestros y los estudiantes. Sin embargo, el sindicato que reúne a los docentes sostiene que el retorno de 8 millones de escolares a las aulas requiere que se mejoren las condiciones en la infraestructura en los colegios. Denuncian que muchas escuelas no son aptas para recibir a los estudiantes. En medio del conflicto, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, coloca a Perú en los últimos lugares de Sudamérica en el retorno a clases presenciales. Francisco, muchas gracias por este completo reporte desde la ciudad de Lima. El Ministerio de Salud de Francia pospuso la puesta en marcha de la ley que imponía la obligatoriedad de vacunarse a los trabajadores de salud en los territorios de ultramar de Martinica y Guadalupe en el Caribe. Esto ante la violencia y las manifestaciones ciudadanas en rechazo a esta medida. Veamos. Las escenas de destrucción vistas estos días en las islas de Martinica y Guadalupe obligaron a dar marcha atrás al gobierno francés. El Ministerio de Salud anunció el congelamiento temporal de la medida de la vacuna obligatoria a los trabajadores sanitarios de estas islas. Y es que departamentos como el de Martinica llevan días viviendo protestas violentas por este motivo. En las calles de la isla se suceden las barricadas y los comercios saqueados. E incluso la residencia del más alto representante de la Francia metropolitana fue atacada. Siento desolación e incomprensión por el hecho de que la gente esté destruyendo para divertirse. Las familias están impactadas, no se dan cuenta de los esfuerzos que ponemos para emprender esto. Significa tiempo, energía, sacrificio. Nuestras familias a veces sacrificamos a nuestros hijos. Es una lástima. La violencia proviene del rechazo de una parte de la población hacia las vacunas. En las últimas horas se han llegado a reportar ataques con armas de fuego a policías, algo que ha motivado la implantación del toque de queda desde este jueves y la condena desde París.
Necesitamos diálogo también. No estoy mezclando diferentes temas, pero estas personas que están provocando disturbios, que están atacando a las fuerzas de seguridad, periodistas u otros franceses, tienen un comportamiento inaceptable y debe ser enfrentado con firmeza. Las protestas contra la vacunación obligatoria comenzaron en Guadalupe para después extenderse a Martinica. Muchos de los manifestantes consideraban esta cuestión como un retroceso a la época de la esclavitud por no poder decidir. Y Ecuador también está viviendo un leve aumento de casos como Perú, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, la segunda ciudad de importancia en este país suramericano. Vamos a conectar con Gustavo Ortega para conocer más detalles. Gustavo, Ecuador está presentando un leve aumento en el número de casos. Lo hemos visto a lo largo de esta semana. ¿Cómo está comportándose el sistema de salud allí? Hola, ¿qué tal, Santiago? En las últimas 3 semanas de este mes se ha aumentado los casos positivos pasando del 4 al 9%, llegando a 300 casos a la semana según cifras oficiales. La situación sanitaria ha originado que se repite el escenario de demandar camas en espera, mayor ocupación hospitalaria y saturación de las unidades de cuidados intensivos, inclusive en las ciudades de Quito y Guayaquil. Los contagios se asocian al último feriado por los Días de los Difuntos y fiestas ocurridas en el país en los meses de octubre y noviembre. La ministra de Salud, Ximena Garzón, aseguró que los casos son de personas que no están vacunadas o solo tienen una sola dosis de inoculación. Las organizaciones médicas del país alertan que se debe fortalecer los controles sanitarios a propósito del retorno masivo a las aulas de clase, las fiestas decembrinas y las aglomeraciones propias de los últimos meses del año en este país. A pesar de las alertas, la situación económica del país no aguantaría otro confinamiento o paralizaciones laborales en Ecuador. De igual forma, los gremios empresariales, trabajadores y el Ejecutivo Nacional apuntan a la reactivación económica y a la conciencia social para cuidarse de contagios de COVID-19. Gustavo, ¿y cómo está avanzando la vacunación en Ecuador? ¿Cuáles son las metas que tiene el gobierno al mediano plazo? Sí, el gobierno nacional tiene 30 días aproximadamente para aplicar 6 millones de vacunas y lograr así la inmunidad colectiva. Durante el mes de septiembre se había planteado lograr vacunar al 85% de la población de unos 15 millones de personas aproximadamente, pero la meta hasta el momento solo ha logrado inmunizar al 68% de la población, lo que significa 11 millones de ecuatorianos y residentes en este país andino. Para ello, se anunció que se fortalecerá la vacunación en 4 regiones amazónicas del país, en la que el porcentaje de aplicación es muy bajo, más bajo en comparación al país. Motivar a las personas de 24 años será otro reto, ya que han dejado de acudir a los puntos de aplicación para el químico y se han iniciado mingas familiares de vacunación masiva en colegios, universidades y centros de salud. La aplicación de terceras dosis es otra estrategia que ya se inició en el país. Gustavo, ¿y qué datos hay en cuanto a la tercera dosis? ¿Cuándo va a empezar a ser inoculada y quiénes podrán acceder a ella? ¿Y cómo van a poder acceder a ella? Sí, a pesar que ya se inició la vacunación de las dosis de refuerzo o terceras dosis con la población de 65 años con enfermedades especiales y a personal estratégico, el Ejecutivo anunció que a partir del mes de enero toda la población será inoculada. A pesar que no se conocen los detalles o un cronograma, la titular de salud informó que se realizará de la misma manera como se efectuó anteriormente, iniciando de mayor a menor según los rangos de edad. El requisito es que hayan pasado los 6 meses desde la última aplicación de su segunda dosis. Y finalmente, en otro dato anunciado, es que a partir del 1 de diciembre, Ecuador y Colombia reabrirán el paso formal por sus fronteras terrestres. Para ello se solicitará el carnet de vacunación a todo el que cruce el paso fronterizo, pruebas de PCR negativa y se instalarán brigadas médicas entre ambos países para aumentar así el control sanitario y defender la frontera con vacunación. Muchas gracias, Gustavo, por este completo reporte desde la ciudad de Quito. Nos vamos hasta Europa. Allí se mantiene la alerta por el repunte de casos de COVID-19 que viene presentando desde hace ya varias semanas. Países como Eslovaquia, por ejemplo, ya decidieron ir a un confinamiento, como ya lo hicieron hace algunas semanas Letonia y Austria. La situación es particularmente preocupante en Alemania por el aumento de los casos y también de los fallecidos. Vamos a hacer una ronda con nuestros corresponsales en Berlín, en París y en Bruselas para conocer los detalles de las medidas que han impulsado allí los gobiernos y sobre cómo está la situación. Veamos. Fue otra semana muy difícil para Alemania en su lucha contra la cuarta ola de la pandemia del coronavirus, con cifras récord de infectados que incluso superaron los 70.000 nuevos contagios en 24 horas. El país también superó la marca de los 100.000 muertos por coronavirus desde que comenzó la pandemia. Son cifras muy preocupantes que sin duda aumentan la presión para que el nuevo gobierno aquí en Berlín tome medidas en el asunto lo más rápido posible. Se espera que el nuevo gobierno, liderado por el próximo canciller Olaf Scholz, esté en el poder desde la segunda semana de diciembre.
Las autoridades aquí en Berlín también están mirando muy de cerca lo que ocurre en el país vecino de Austria, donde los contagios continúan en un nivel muy alto. Austria impuso recientemente un confinamiento y las autoridades en Viena, pero también aquí en Berlín, están muy pendientes del posible efecto que pueda tener ese confinamiento para bajar las altas tasas de contagios. Las cifras del COVID-19 preocupan en Francia en esta quinta ola que, según dijo ayer el ministro de Salud, Olivier Véran, es mucho más fuerte que la cuarta que vivimos en el verano. Ayer hubo más de 33.000 nuevos casos, lo que hace una media de 23.000 nuevos casos por día en la semana que acaba de terminar. Además, hay más de 8.000 personas hospitalizadas, 139 en reanimación y la tasa de incidencias, el número de casos por cada 100.000 habitantes, supera en 50 de los 101 departamentos franceses los 200 casos. Por lo mismo, ayer el ministro de Salud anunció que la tercera dosis será obligatoria para todos los adultos a partir del 15 de enero si quieren conservar su pasaporte sanitario. Es decir, que a esa fecha, quien tenga más de 7 meses desde su segunda dosis y no se haya vacunado por tercera vez, perderá ese pasaporte sanitario. También la mascarilla será obligatoria en todos los espacios cerrados e incluso abiertos si algún prefecto así lo desea, por ejemplo, en el caso de un mercado navideño. Las escuelas elementales ya no cerrarán cuando haya un caso de COVID-19, pero en cambio todos los alumnos serán testeados. Y además, se establecerán nuevamente los controles sanitarios en las fronteras. Una persona no vacunada para entrar a Francia necesitará un test PCR de 24 horas. Si la persona está vacunada, necesita un test de antígenos de 48 horas o un PCR de 72 horas. Por ahora, el ministro dijo que los niños no van a ser vacunados, los niños de 5 a 11 años. Sin embargo, ayer la autoridad europea permitió el uso de Pfizer para este grupo etario. Por lo tanto, lo más probable, dijo Olivier Véran, es que los niños sean vacunados el próximo año. Con tasas de vacunación muy desiguales entre los países de la Unión Europea, están aumentando los casos, pero sobre todo las hospitalizaciones y las muertes. El Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades ha advertido que se tomen medidas urgentes o, de lo contrario, los meses de diciembre y enero van a ser muy duros. Por ello, recomienda que se administre una dosis de refuerzo lo antes posible a toda la población general, pero muy especialmente a los mayores de 40 años. Según las últimas evidencias, las vacunas siguen siendo eficaces, pero sí que se ha observado un cierto descenso de los anticuerpos unos meses después de administrarse la pauta completa de la vacuna. Por ello, la Comisión Europea ha propuesto que al cabo de 9 meses caduque el certificado digital, este documento que confirma que una persona ha sido vacunada. Por ello, los países europeos tendrán que actualizar cuanto antes las campañas de vacunación para esta dosis de refuerzo, aunque ya se ha empezado a administrar a las personas más vulnerables. En todo caso, las navidades están a la vuelta de la esquina, pueden aumentar los contactos sociales. Por ello, muchos países ya han empezado a tomar duras restricciones, como por ejemplo Bélgica. En cualquier caso, también preocupa la variante del sur de África. Por ello, muchos países europeos ya han decidido prohibir los vuelos provenientes de esta región. Veamos cuáles son los países de Europa que están en la situación más crítica ante el aumento rápido de los casos de COVID-19. Les vamos a presentar el top 5 de los países con más casos y fallecidos hasta ahora, por lo menos en los últimos 28 días. Esta lista la encabeza Alemania con 1,1 millones de casos nuevos en solo 28 días y más de 4.900 fallecidos. Le sigue Rusia con más de 1 millón de casos en estos 28 días. 33.000 personas han fallecido. Turquía supera ya los 700.000 casos en 28 días, más de 5.000 personas han perdido la vida en Turquía. Ucrania reporta más de 564.000 casos y 18.000 fallecidos. Y cerramos este top con Polonia, con más de 435.000 casos y más de 5.000 fallecidos. Y vamos a seguir en Europa para que veamos y hagamos un alto en Portugal, que es el país más vacunado de la Unión Europea, con una tasa del 87,78% de sus poco más de 10 millones de habitantes ya vacunados con todas las dosis de rigor dependiendo de la vacuna. Sin embargo, ante este rápido aumento de casos que está teniendo en buena parte de la Unión Europea, Portugal decidió tomar medidas preventivas. Veamos cuáles son. A partir del 1 de diciembre vuelve a ser obligatorio el uso de la mascarilla. Será necesario presentar un certificado de vacunación y serán exigidas las pruebas de PCR para algunos casos determinados. Asimismo, habrá restricciones en el aforo y será necesario tener un resultado de un test o un PCR negativo para poder ingresar a tierras portuguesas.
A partir de esta idea del gobierno, ellos van a intentar mantener activa la industria turística, que es la principal fuente de ingresos de este país. Eso sí, después del 1 de enero, el teletrabajo va a ser obligatorio. Habrá cierre de bares y discotecas y se suspende el regreso a las clases. Y todo esto volverá a ser virtual. Todo esto por un espacio de 2 semanas, es decir, las 2 semanas posteriores a las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Esta es una manera con la que esperan hacerle un cerco al virus para las personas que se contagien durante las fiestas y que luego pues se queden en casa en las 2 semanas siguientes y no contagien a más personas. Cambiamos de tema. La pandemia y la necesidad de imponer restricciones, como ya lo hemos visto, como por ejemplo la movilidad o el confinamiento en casa, agudizó la violencia de género en el mundo entero. Se calcula que cerca del 45% de las mujeres han sufrido violencia durante los últimos meses o en los meses más complicados de la pandemia. Veamos. América Latina vive 2 pandemias en paralelo. La primera por COVID-19, la segunda por violencia de género, algo que, según un estudio llevado a cabo por la organización ONU Mujeres, que recogió datos en 13 países desde enero de 2020, incluidos Colombia y Paraguay, se intensificó en todo el mundo desde el inicio de la pandemia, que desencadenó en un largo confinamiento. El panorama es bastante desalentador y, como lo definimos desde ONU Mujeres, lo que ha ocurrido es una pandemia en la sombra con la violencia contra la mujer. Ha aumentado muchísimas las llamadas, las denuncias. El 45% de las mujeres declararon haber sufrido violencia de género o haber sido testigo de ella. Un 25% afirma que los conflictos en sus hogares han sido más frecuentes, mientras que 7 de cada 10 mujeres afirman que el abuso verbal por parte de sus parejas se ha vuelto más común desde el confinamiento. Para empezar, yo diría que la violencia contra las mujeres en América Latina y en Bolivia ya tiene dimensiones pandémicas, ¿no? O sea, la violencia misma, los feminicidios, por las formas como se están dando, es una pandemia que nos está atacando, ¿no? Creo que hay que entenderlo desde ese punto de vista, porque no es solamente durante la pandemia que ha sucedido, sino que permanentemente se va presentando. En México se han producido 840 femicidios en lo que va del año y un aumento de más del 28% en el delito de violación, un alza del 4.9% frente al mismo periodo del año pasado. Los femicidios en El Salvador se elevaron un 31.25% en comparación con 2020 y en Venezuela se han registrado 200 asesinatos de mujeres en lo que va del año. Sin embargo, solo el 40% de las mujeres que sufren violencia de género en el mundo piden ayuda. Una problemática que, al igual que la pandemia de COVID-19, parece no tener un fin cercano. Ahora demos un vistazo a otras noticias relacionadas con el COVID-19 destacadas en redes. Veamos, para comenzar, esta publicación de France24.com. La Unión Europea prohíbe en bloque los viajes a y desde Sudáfrica por la nueva variante de COVID-19. La medida fue tomada luego de que algunas naciones de manera independiente impusieran medidas y fuera detectado un primer caso en Bélgica. Seguimos en Europa. Eslovaquia anunció que irá a confinamiento por 2 semanas, una noticia que se encuentra también en France24.com. Siguiendo los pasos de Austria, el gobierno eslovaco ordenó el cierre después de registrar el mayor aumento de casos de COVID-19 en solo 24 horas desde el inicio de la emergencia sanitaria. Las autoridades indicaron que en 10 días van a evaluar la situación. Y miren esta paradoja. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se opone a los carnavales de Brasil del 2022 por riesgo de COVID-19. ¿No que era una simple gripiña el COVID-19, presidente Bolsonaro? El mandatario dijo que era necesario mantener a la gente cuidándose en sus casas debido al avance del COVID-19 y que por lo tanto no debería haber carnavales. Sin embargo, esta es una decisión de los gobernadores locales. Y esto fue nuestro resumen de noticias aquí en COVID-19 la semana en América. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Por favor, síganse cuidando, usando el tapabocas, lavándose las manos y viendo France 24. Nos vemos hasta entonces. Chao.